Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos a este encuentro, a esta charla con Eduardo Ruiz. Eduardo Ruiz es un escritor mexicano. Él nació en Culiacán y de hecho estuvo viviendo por aquí algunos años en Barcelona. Actualmente reside nuevamente en Culiacán. Él ganó una beca de la Fundación Jan Efkes, la beca literaria, para editar su libro, que es Anatomía de la Memoria, ¿no? A Eduardo Ruiz lo invitamos, como saben, no sé si saben, esta charla forma parte del Festival MX ABCN, que es un festival de México en Barcelona, que este año vio la luz. Es la primera edición y la idea es hacer este festival año con año. Tuvimos la suerte, damos las gracias a Casa América, que desde el principio que nos acercamos a ellos confiaron en el proyecto y nos abrieron sus puertas, al igual que el CCCB y la Filmoteca de Cataluña. Los invitamos a los que puedan, traemos algunas invitaciones. Tenemos actualmente la exposición de Lourdes Grobet en el CCCD, que aquí está Lourdes con nosotros, nos está acompañando, y para quien quiera ir, hasta el domingo estará la exposición, es el último día, y a partir del 1 de noviembre tendremos el ciclo de cine actual, de cine reciente mexicano en Filmoteca de Cataluña. Toda la información la pueden ver en nuestra web. Bueno, es solo un poco un adelanto, una idea de lo que ha sido el festival. Y bueno, para nosotros este festival invitamos a Eduardo. Este festival parte de cuatro conceptos que podrían ser típicos tópicos en México, que es como la lucha, la muerte, y los cuatro conceptos que derivamos para este año es la vida, la fiesta, la lucha y la muerte. Y a partir de estos cuatro conceptos nuestra idea era llevar todo el hilo conductor de todo lo que ha sido el festival, a nivel escénico, a nivel expositivo, y ahora también en esta charla, en la que me gustaría que Eduardo nos hable un poco de hecho, a la charla Eduardo la tituló Decir desde el recuerdo la violencia, y bueno, creo que Eduardo tiene mucho para contarnos, y pues bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Voy a empezar leyendo un poema de un escritor de mi ciudad, un amigo mío que se llama Óscar Paul Castro, y el poema se llama Prueba de Rorschach y tiene un subtítulo que dice Ayotzinapa, 43 de septiembre. Dice así: soy puto, soy un hijo de puta, soy una puta, soy un niño de la calle, soy un niño ignorado por su padre, soy una niña golpeada por su madre, soy un niño, soy una niña. Alguien que debía amarme y protegerme abusa de mí. Soy una niña que visten de princesa en un país que se muere de hambre. Soy un policía. El cañón de la pistola del gobierno toca mi nuca. El cañón de la pistola del crimen toca mi frente. Soy un policía y el cañón de mi pistola te apunta a ti. Soy madre sola. 18 horas de trabajo me desgarran el rostro. Soy una madre sola, no tengo rostro. Soy una madre sola, no tengo nombre. Soy el negro, soy el joto, soy el prieto, soy la torta del salón, soy la marimacha. Soy el que se viste de mujer, el que vive en la calle, la que tiene hambre, el que muere solo, el niño abandonado por sus padres, el viejo abandonado por sus hijos. Soy espejo y me reflejo. En este momento me están desalojando de mi casa, en España, en México, en Estados Unidos. En este momento me están lapidando porque amé a un hombre que no era mi esposo. Me están moliendo a golpes porque soy hombre y amo a otro hombre. En este momento escucho caer las bombas a unas cuadras de mi escuela. En este momento me están tirando a un canal en Culiacán. Mi cuerpo se está disolviendo con ácido en Tijuana. Mi cuerpo se está pudriendo en una fosa en Iguala. En este momento está entrando una bala en mi cuerpo y la sangre y la vida salen de mí porque creo en otro Dios, porque no creo lo que me dicen la tele, los curas, los políticos. Toma mi voz, es tuya. Haz que se eleve por encima del dolor y la miseria y que salga viva de entre el lodo de la muerte. Quería empezar leyendo este poema por todo lo que implica y porque el punto de partida de lo que yo quería decir hoy es
no solo toda esta gran enumeración tan terrible, sino sobre todo esta última estrofa que vuelvo a leer. Dice así: toma mi voz, es tuya, haz que se eleve por encima del dolor y la miseria y que salga viva de entre el lodo de la muerte. Óscar Paul Castro. Creo que el trabajo de un escritor, incluso el trabajo de cualquier persona que se dedique al estudio de las humanidades, pasa por esta estrofa, por estos versos. Mucho se habla de que la literatura le da voz a quienes no la tienen. Yo creo que no es que no la tengan, sino que es una voz que ha sido acallada y que es una de las responsabilidades del escritor o del estudioso de las humanidades, si es que la asume, que es libre de no asumirla, escuchar esa voz y proyectarla, ser el eco de esa voz. De manera que, para un poco explicar esta idea de decir en el recuerdo la violencia y de qué implica, para mí es una forma de explicar cómo entiendo yo la escritura. Sería decir en el recuerdo la violencia, sería una forma de poética, una poética, o la poética que yo quiero construir en torno a lo que yo escribo. Hay 5 ejes en torno a esta idea de cómo tratar la violencia, cómo construir un discurso, una poética en torno a la violencia desde la narrativa. Y para mí son 5 libros de escritores mexicanos fundamentales, sobre los que la cosa va a ir más o menos circulando en este rato. El primero de ellos es Pedro Páramo, un libro por todos conocido, de Juan Rulfo, donde, ya lo saben ustedes, la idea central es este lugar, este espacio geográfico donde todos están muertos, donde todos están ausentes, donde el desierto es la evocación de la pérdida. Pero es una pérdida que permanece, es una ausencia presente, es el estar en donde nadie más puede estar. Incluso cuando los que son de fuera llegan ahí, terminan perdiéndose, ¿no? Como es el caso del personaje que llega a Comala al inicio del libro, ¿no? Juan Preciado, y que cuando entra ahí, sobre la mitad de la historia, una noche mientras duerme, muere. El segundo eje es Palinuro de México, de Fernando del Paso, que representa para mí la forma en que la violencia se introduce en la escritura. En Palinuro de México es un libro cuya escritura llevó más de una década. Cuando Fernando del Paso estaba escribiendo el libro en Iowa, en una de sus estancias en diferentes sitios, estuvo en la Universidad de Iowa en un programa de escritura que hay ahí, y en ese momento él, que era periodista, se entera de lo que pasa en Tlatelolco el 2 de octubre. El libro tenía un destino trazado de antemano, de muchos años antes, pero trataba de la vida de un estudiante de medicina, un estudiante de la UNAM, que estudiaba medicina y que tenía una fijación y un interés un poco enfermizo por la ciencia de la medicina, pero que se ve envuelto en la noche de Tlatelolco. De manera que, siendo un estudiante, viviendo en ese año en la Ciudad de México y habiendo conocido la historia Fernando del Paso, no pudo evitar que Palinuro quedara en medio de esa tragedia, ¿no? Y la vida de Palinuro y la vida del libro cambian radicalmente cuando Fernando del Paso tiene esa noticia, de manera que hay una escena larguísima en el libro que se llama Palinuro en la escalera, donde no solo cambia el rumbo de la historia, sino que cambia la estructura del relato. Es una parte que está escrita como una obra de teatro, es un drama, pero un drama enloquecido, con un montón de personajes absurdos, muy locos, muy irreales, donde Palinuro va subiendo las escaleras del edificio donde vive, herido, pudo escapar de la noche de Tlatelolco, pero va herido, ¿no? Y reconoce que es el fin de los tiempos como los conocía. El tercer libro es Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, de Daniel Sada, escritor más reciente, fallecido, desafortunadamente muy joven,
Es un libro de finales del siglo pasado y principios de este, que ocurre como Pedro Páramo en un territorio imaginario, una ciudad, un pueblo que se llama Remadrín, perdido en el desierto del norte de México, donde un día hay unas elecciones y representantes o enviados del partido hegemónico se roban las urnas. Los hijos del personaje principal, que se llama Trinidad, y los hijos se llaman Papías y Salomón, estos dos chicos que eran albañiles y que empezaban a tener una cierta conciencia política, iban con el candidato opositor, y cuando sucede esto del robo de las elecciones, finalmente deciden pues, protestar, levantarse un poco en armas y terminan desaparecidos. Es un libro de hace casi 20 años, pero es un libro de hoy mismo, ¿no? De manera que desaparecen en el desierto y al padre le dicen, están en una cueva en tal sitio, ¿no? El padre era un tipo bastante acomodado, bastante, digamos, una especie de pequeño cacique en el pueblo, tenía su tiendita de abarrotes, de comida, ¿no? Todo le llegaba tranquilamente, no tenía que esforzarse en gran medida, pasaba el día casi siempre dormido, y la desaparición de los hijos lo somete a un universo nuevo, a una búsqueda. Y el libro de 600 páginas es la búsqueda de los hijos en este desierto. Curiosamente, casi todos estos libros tienen el desierto como un sitio fundamental. El cuarto libro, Santa María del Circo, de David Toscana, un escritor de Monterrey, que hace referencia desde el título a la Santa María de Juan Carlos Onetti, y que trata de esto. Hay un par de hermanos que tienen un circo, se pelean y se dividen el circo. Entonces uno de los hermanos elige la carpa y el otro elige actores. Entonces se lleva a los buenos actores, el otro se queda con la carpa pero con los malos actores. Entonces la idea es que van a ir a un pueblo que está por ahí cerca a montar el convite y a hacer el espectáculo, ¿no? Se queda con un montón de personajes muy bizarros, muy esperpénticos a la manera de Toscana. Llegan al pueblo y el pueblo está vacío, está completamente abandonado. Están las casas, están incluso algunos muebles y demás, pero está completamente abandonado. Perdidos y sin esperanza de encontrar público, deciden poblar esa ciudad abandonada. Se convierten ellos en los habitantes de la ciudad. Renuncian a su papel en el circo, ¿no? El hombre bala, el mago, la ayudante del mago, el enano, la mujer barbada, renuncian a su condición de actores de circo y se entregan cada uno los papeles distintos de una sociedad. Uno le toca ser el alcalde, a otro le toca ser el cura, a otro le toca ser el periodista, así sucesivamente, ¿no? De manera que tratan de olvidar quiénes fueron para fundar una esperanza para sobrevivir, ¿no? Y finalmente, de Cristina Rivera Garza, una escritora también del norte de México, Nadie me verá llorar. Este libro tiene un poco más de semejanza con Palinduro de México. Palinduro de México, aunque es un libro desbordante y lo mismo tiene escenas en Polonia que en la Ciudad de México, que en Londres o en donde sea. Es un libro que viaja por todo el mundo. Gran parte de la historia ocurre en la habitación de la Plaza de Santo Domingo, donde viven Palinuro y Estefanía, que son primos pero son amantes. Nadie me verá llorar es una novela situada en el manicomio de la Castañeda, en la Ciudad de México. Viene de la tesis de doctorado de Cristina, que es historiadora, que es la historia de ese manicomio, un manicomio muy emblemático de la Ciudad de México y de todo el país. Y la novela empieza con un fotógrafo que está tomando las fotografías de los que ingresan al manicomio, de los pacientes que ingresan, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el manicomio, como espacio cerrado en aquel momento, era no solo una casa de locos, sino un despropósito total, ¿no? Maltratos y una ciencia psiquiátrica y psicológica todavía muy en pañales, ¿no? De manera que el fotógrafo es un chico que quería ser artista
como no tiene manera de sobrevivir siendo artista, se convierte en el que toma las fotos de los ingresados en el hospital. Mientras está tomándole la fotografía a una chica, la chica le pregunta: ¿cómo se hace uno fotógrafo de locos? Y el tipo en ese momento tiene como una sacudida, ¿no? Viene un recuerdo lejano en el cual él se va de su casa, ¿no? Su familia era una familia más o menos acomodada, que no querían un hijo artista. Entonces él se va de su casa, se compra su equipo de fotógrafo, no puede pagarse los estudios, así que va haciendo sus primeros pasos él solo, hasta que decide que tiene que fotografiar gente, ¿no? Entonces contrata prostitutas para que posen para sus fotografías, sus primeras fotografías, ¿no? Y ensayar la técnica y demás. Y un día está fotografiando una prostituta y la chica le pregunta: ¿cómo se hace uno fotógrafo de putas? ¿No? Entonces el tipo tiene ese flashback inmediatamente cuando la chica en el manicomio le pregunta: ¿cómo se hace uno fotógrafo de locos? Y era la misma chica. De ahí en adelante todo el libro es saber cómo la chica llegó a ser prostituta y cómo de ahí llegó al manicomio. Y en el transcurso cómo él llegó de un lado al otro, ¿no? Cómo llegaron básicamente de una pérdida a otra, ¿no? Son estos los 5 ejes que para mí redondean esta idea de poética en torno a la violencia. La violencia establece una geografía, habitamos esa geografía, nuestra personalidad cambia al habitar esa geografía, y finalmente al llegar allí venimos de una pérdida y el mismo espacio que hemos fundado a partir de esa pérdida es en sí mismo una pérdida. Mucho se habla en México de la literatura de la violencia. Hay una gran bibliografía en torno a la literatura del narcotráfico, por ejemplo, sobre todo desde hace unos 15 o 20 años. Esta literatura del narcotráfico tiene una peculiaridad. Al principio fue muy criticada, después fue muy aceptada, ahora está volviendo a ser muy criticada. Se ha convertido primero en una rareza, después en una moda, ahora en una especie de incordio. Pero tiene una peculiaridad, y es que casi siempre el punto de vista de la mayor parte de estas novelas está en el crimen, en los actores principales, los ejecutores de la violencia, ¿no? Algunos cuantos libros tratan de las víctimas, muy pocos, del punto de vista de los muertos, por ejemplo, o de los desaparecidos, pero poquísimos libros en realidad, comparados con la gran cantidad de libros que tratan del sicario, del policía corrupto, el policía que es corrupto pero en el fondo es más o menos bueno, ¿no? Y este tipo de cosas. Yo creo que esta idea de poética que a mí me interesa no se centra ni en las víctimas ni en los victimarios, en los verdugos, sino en los que quedan en medio, en la madre que pierde al hijo, en el esposo que pierde a su mujer, en los hijos que pierden a los padres. Hace unos días, hace unas semanas, en Culiacán se presentó un libro. El título a mí la verdad es que no me gusta mucho, pero bueno, se llama Los huérfanos del narco, título muy así apantallador, de un periodista, un muy buen periodista que se llama Javier Valdés. Y el libro es una serie de entrevistas a niños, sobre todo niños y niñas de 15 años para abajo más o menos, pero también a los padres de ellos que han quedado sin el padre, sin la madre o completamente abandonados, ¿no? Por la violencia del narcotráfico o por la migración, ¿no? En México el fenómeno de la migración se ha tratado ya muchísimo también y es algo que cada vez empieza a salir más. Y hoy en día los desplazamientos es otro tipo de fenómeno migratorio que está ocurriendo muchísimo en México y que tiene que ver con el apoderamiento de ciertas zonas geográficas por parte de los grupos criminales, ¿no? Pueblos enteros que se vacían, como en el caso de Santa María, y es un éxodo completo de gente que se va a otro sitio buscando alejarse de la violencia, ¿no? En este trayecto, niños y personas de todas las edades se pierden y jamás vuelven a encontrarse, ¿no? Javier Valdés entrevista a algunos de estos niños y obtiene conclusiones muy tétricas, ¿no? muy preocupantes.
recuerdo mucho el caso de una niña que decía que ella quería que su padre había desaparecido, era un desaparecido, y ella quería que su padre volviera de desaparecido. Ella había escuchado tanto, ¿no?, que el padre estaba desaparecido y desaparecido, pensó que desaparecido era un pueblo, una ciudad, un lugar, y que el padre estaba ahí y que algún día iba a volver. Es decir, en realidad el centrarse en el criminal o en la víctima directa del ejercicio criminal es el fogonazo más visible de la violencia, ¿no? Pero la violencia también es un estado de cosas, y en México puede verse ya como un estado de cosas, como una naturaleza, como algo que se vive y a lo que más o menos uno se acostumbra, mal que bien. De manera que los que quedan, la gente que queda finalmente, los padres, los hijos, las parejas, y que después de padecer la pérdida se convierten en buscadores, son los personajes que yo creo que más se ajustan a esta poética que me interesa. En la sierra de Sinaloa y de Durango hay un grupo de personas que de hecho se hacen llamar o los llaman los buscadores, que son campesinos o trabajadores de las zonas serranas o habitantes simplemente de las zonas serranas, y que todos los días salen al campo a buscar muertos. Es decir, van pequeñas brigadas, pequeños grupos, distintas zonas de la sierra, porque saben que por ahí van tirando cadáveres, ¿no?, y es gente, son personas, o han sido personas, alguien los estará buscando, entonces ellos también tienen, en la mayor parte de los casos, también tienen familiares desaparecidos, entonces van a la sierra, en primer lugar, a buscar a los suyos, pero en el camino se han encontrado otros, ¿no? Entonces llaman para decir, mira, aquí hay unos restos de alguien, que seguramente alguien lo estará buscando, ¿no? Creo que centrarse en la historia o pensar en la historia a través de estos personajes, que son los personajes en todo caso de Pedro Páramo, por ejemplo, ¿no?, los fantasmas, no los muertos, no los desaparecidos, sino los que quedan, los que han sido amputados de algo que nunca fue suyo, pero que los definía como individuos, ¿no? La relación con la pareja lo define a uno como individuo, la relación con los amigos lo define a uno como individuo, y cuando se le arranca a ese otro, entonces uno se convierte un poco también en un fantasma, en una especie de amputado emocional, ¿no? En todo caso se trata de una especie de libro de las pérdidas, de libro de aquellos que han perdido algo y que jamás lo van a recuperar, ¿no?, por más que lo busquen. Creo que para hacer una referencia más conocida y más evidente, creo que estos personajes son una especie, tendemos a pensar en la literatura como la narración de una aventura, de una gesta, ¿no?, menor o mayor, no tiene importancia si es menor o mayor, y casi siempre el libro sigue al aventurero, ¿no?, ya sea que esa aventura sea mínima, minimalista, un pequeño momento de la vida personal, o una gran aventura, ¿no? Pensando en grandes aventuras, el libro sigue a Ulises, ¿no?, en cuanto a la Odisea, pero estos personajes son más bien como Penélope, se quedan en casa esperando que vuelva el que se fue, tejiendo y destejiendo una memoria que cuando la tejen, se la repiten, se la cuentan, se la creen. Por la noche esa memoria se deshace, ese relato se deshace, se desmorona, y al día siguiente tratan de reconstruirlo otra vez. Nunca va a ser el mismo, nunca va a ser la misma historia, nunca van a poder recuperar de la misma forma lo que ya van olvidando poco a poco. De tal manera que cuando vuelve el ausente, si es que vuelve, va a ser irreconocible, como cuando Ulises vuelve a Ítaca, como cuando una familia reconoce los restos o no reconoce los restos de su desaparecido. Un amigo mío en una ciudad al norte de Culiacán, en Sinaloa, me contó la historia de un primo suyo que desapareció. Su primo tenía un trabajo un poco peculiar, de estos que hay ahí a veces que la gente se inventa para ganarse la vida. Entonces él llevaba cerveza a fiestas, ¿no? Había una fiesta y le llamaban
y decían, queremos cerveza, pero no queremos ir nosotros. Pues yo te la llevo. Entonces el tipo iba a comprar la cerveza, la llevaba y le pagaban. Resulta que en una de esas ocasiones fue a hacer un trabajo y no volvió. No volvió y no lo han encontrado hasta la fecha. Esto fue hace unos 4 años. Pero en el transcurso de los primeros meses, cuando la familia lo buscaba, mi amigo iba al anfiteatro, ahí se llama Servicio Médico Forense, donde están los cadáveres, y había muchos. Y el médico y el agente del Ministerio Público le decían, escoge uno, para que tu familia se quede tranquila, llévate el que quieras, ¿cuál se parece más al tuyo? ¿No? Y el tipo decía, no, pero es que no puedo hacer eso, ¿no? Este es otra persona, ¿no? No, da igual, mira, esta gente no va a acabar en la fosa común. Sí, pero es que yo estoy buscando a mi primo. Bueno, pero mejor que ya lo entierren y que tu familia se quede tranquila, ¿no? Ese no reconocer al que vuelve es justamente el precio que paga el que espera, ¿no? Ese precio que es la completa falta de relación con ese entorno que se va resquebrajando poco a poco y que ya no deja nada con el paso del tiempo. Se parecen a Penélope también porque el que espera está ausente, no está viviendo en su realidad cotidiana, no está viviendo con los que están a su lado, está viviendo con el desaparecido. El que espera, el que busca, como el personaje de Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, de Trinidad, el padre de Papías y Salomón, es un ausente también. Como está buscando a los hijos, se va a la sierra, se va al desierto, y la esposa, que tiene una esposa, la madre de los hijos, que a su vez lo está esperando a él, no tiene contacto con él, no tiene relación con él, él se convierte en otro fantasma, ¿no? Es decir, ese tipo de relación con el desaparecido termina borrando la esencia del individuo que lo busca, ¿no? La desaparición es una forma muy, podríamos decir cruelmente, muy eficaz para nulificar a un grupo de personas, ¿no? Desaparece uno y los demás se ponen a buscarlo y se jodió lo que estaban haciendo antes, ¿no? Se parecen a Penélope porque el oficio de la espera se basa en el deseo de que las cosas vuelvan a ser como antes, pero a la vez el deseo de que no vuelvan a cambiar, ¿no? El deseo de que si ya estamos mal, que no estemos peor, ¿no? A sabiendas de que la cosa se puede poner peor, sobre todo cuando la búsqueda se ejecuta. Hay un cuento de una minificción o una cosa de estas de Juan José Arreola, escritor mexicano también, en un libro que se llama Palíndroma, que se llama Cuento de Horror, y que creo que ayuda a entender muy bien este asunto. Dice: la mujer que amé es un fantasma, yo soy el lugar de sus desapariciones. Es decir, el individuo que busca, el que espera, se convierte en la casa de las apariciones del que ya no está. En mi familia hubo una situación similar de un primo que murió, y durante los primeros años, murió en el contexto de la violencia del narco. En los primeros años, todas las reuniones familiares era hablar de él. Nadie sabía qué estaba haciendo el otro. Es decir, yo a veces iba de vacaciones para allá, estaba viviendo aquí, iba de vacaciones para allá y quería saber qué hacían mis primos, si habían terminado la escuela, si tenían novias, si se habían casado. Y después de la segunda o tercera cerveza, solo hablábamos de él. Ya ninguno existía. Lo que existía era el fantasma que nos conjuraba, que nos invocaba a todos en un mismo espacio. Creo que poco importa la forma en que murió, quién lo mató, cómo, ¿no? Ese episodio que es un fogonazo, que es un chispazo, que es necesario saber, que es lo que reconcome al que busca, ¿no? Saber, enterarse de qué es lo que pasó. Pero el efecto duradero de la violencia es esto, ¿no?
estamos nulificando nuestra capacidad de hacer cosas porque estamos esperando y estamos buscando. Perdón. De manera que esta reunión de gente, de personas que están ausentes de sí mismas por la espera, funda un espacio. Se convierte esto en un espacio, en una comala, como decía antes, en esta casa abandonada donde están los fantasmas, porque va a ser muy fácil que otro en la misma situación llegue ahí y se sienta cómodo y empiece a hablar de su caso, ¿no? de su experiencia, de su historia personal, del tío al que mataron, del amigo que desapareció, de la novia que murió, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que se empieza a congregar ese país de desaparecidos, ese país de fantasmas, en el que incluso los que se quedan desaparecen. Decía William Burroughs que todos los fantasmas buscan un cuerpo, ¿no? En este sentido, la búsqueda que ejercen estos personajes, que es el cuerpo del otro, que es la materialización física del otro, el resto, ¿no? Es justamente lo que los convierte en esta idea del fantasma, del espectro, ¿no? No buscan su cuerpo, buscan el cuerpo que los termina de completar, que les da esa última existencia. Es el ejercicio más soberano de la empatía, ¿no? Toma mi voz, es tuya, haz que se eleve. Es justamente el ejercicio de la empatía. No soy sin el otro, el otro no es sin mí, ¿no? La correspondencia entre la relación más elemental, ¿no? La hermandad, la amistad, el amor, la vecindad, al grado de someter a la propia esencia a la ausencia, ¿no? a esa pérdida. Ahora bien, la naturaleza de estos personajes en esta poética de la violencia, de personajes como Trinidad, como los personajes de Santa María del Circo, no son héroes, ni mucho menos, no son antihéroes en el concepto romántico de la figura del antihéroe, ¿no? Este personaje atormentado por demonios, pensemos en el clásico detective rollo Sherlock Holmes incluso, ¿no? o algunos otros más actuales. No es ni el héroe ni el antihéroe, es simplemente un personaje, un individuo arrojado a unas circunstancias que no esperaba, ¿no? Trinidad, el personaje, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, como decía, tiene una tienda, es un tipo que es un comerciante, y los hijos lo detestaban porque era una especie de pequeño burgués, pequeño capitalista en el pueblo, ¿no? y se peleaban con él. De hecho, cuando los hijos desaparecen, él y los hijos, el padre y los hijos no se hablan, ¿no? El tipo ni siquiera quiere ir a buscarlos. Hasta cierto punto, en su reflexión, llega a pensar que se lo buscaron por revoltosos, ¿no? Y esto nos lleva a justamente una de las cosas más habituales hoy en día en el tratamiento que se da a la violencia en la prensa en México, que es convertir a la víctima en criminal, ¿no? Es decir, se lo buscó, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en el chico en el primo de mi amigo, que tenía este trabajo tan raro y que seguramente no era lo más seguro del mundo, ¿no? Y que mucha gente podría haber dicho, pues es que ese trabajo, claro, que estaba buscando, ¿no? En la mayor parte de los casos pasó, por ejemplo, con la muerte del hijo de Javier Sicilia, que inmediatamente se asoció a no al crimen organizado, pero a una pelea, ¿no? Es que es un borracho que se pelea en los bares, pues ¿qué quiere? ¿No? ¿Qué quiere que le pase? Y así sucesivamente. Yo recuerdo que cuando mi primo murió, yo estaba trabajando y fui a la oficina de mi jefe a hablar por teléfono, y lo primero que me dijo, era el 2004, lo primero que me preguntó, todavía la cosa del narco ya existía, era una cosa intensa, pero no había permeado todo el país. Lo primero que me preguntó fue, ¿y en qué andaba metido?
Es decir, tiene que haber una causa para que ese individuo sea asesinado. Si no, no tiene por qué tener miedo, ¿no? Y sin embargo, de la lista de numerosos y incontables muertos y desaparecidos que hay hoy en día en México, no podemos saber cuántos de ellos no tenían nada que ver. Y cuántos de los que tenían que ver, cuántos de los que realmente ejercían la violencia porque eran parte de una célula criminal o de un grupo criminal, cuántos estaban ahí obligados sin quererlo, ¿no? Cuántos eran partícipes por obligación. De manera que es el personaje más azaroso que puede uno tratar. Es el personaje, sería un poco la evolución, como la evolución que hubo en el teatro, del teatro clásico al teatro shakespeariano. En el teatro clásico, ya lo saben, todo tenía que ver con las divinidades, todo tenía que ver con los dioses, ¿no? Llegaba Zeus y jodía todo, llegaba Afrodita y metía en líos a la gente, llegaba Apolo y por todos lados, ya sea griego o latino, el dominio de la vida de los mortales por parte de los dioses y de sus destinos era la única manera en que las historias podían ocurrir. Es decir, los infortunios de la vida de los ciudadanos eran producto de las disputas personales entre los dioses. Llega el teatro de Shakespeare, desaparece la figura de la divinidad en el sentido clásico y los personajes son responsables de sus propios problemas, o bien son arrojados por las responsabilidades de otros a sus vidas, ¿no? A ese cambio en sus vidas. Hamlet, en todo caso, es el ejemplo más claro para explicar esto. El gran dilema de Hamlet es, en aquel monólogo famoso, ser o no ser, no es una pregunta metafísica, es una pregunta práctica. Lo que pregunta Hamlet es: ¿tengo que matar a mi tío o no tengo que matarlo? ¿No? Al tío que mató a su padre, que se casó con su madre, que heredó el reino y todo esto, ¿no? El fantasma del padre se le aparece, y la figura del fantasma aquí relaciona también mucho con la literatura de la que estoy tratando de hablar, y se le aparece y le dice que tiene que vengarlo. Él no quiere, Hamlet no quiere ejercer la violencia, no quiere matar al tío, ¿no? Pero se ve arrojado a las circunstancias, no tiene que hacerlo por una cuestión ya sea de honor, ya sea de deuda con el padre, ya sea de una especie de necesidad de cumplir con ciertos estereotipos, ¿no? En este sentido, los personajes en esta literatura de la violencia que a mí me interesa son estos personajes que no han decidido necesariamente lo que les está pasando, no son aventureros, no se lanzan a la aventura, sino que son arrojados por las circunstancias, como pasa en México hoy en día, y como ha pasado casi siempre en la historia de la humanidad, con la gente que no tiene nombre, ¿no? En realidad es una literatura de la gente más anónima, no es el policía, no es el capitán, no es el médico forense, que no hablo de nombres propios, hablo de esa determinación que los hace únicos, ¿no? El policía ya es un estereotipo de unicidad, ya nos dice algo sobre el personaje, ¿no? Pero si es un padre de familia que ha perdido a su hijo, la cosa, y no tiene nada especial más allá, la cosa casi como un no lugar de los de Marc Augé, sería como una no persona, ¿no? Un tipo que es intercambiable por todos los demás, ¿no? De manera que la violencia es una transformación del estado de cosas, parte de un elemento de irrupción, que es evidentemente el acto violento, el asesinato, la desaparición, el crimen, etcétera, 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 y cambia el estado de cosas radicalmente. Cambia el espacio, cambia los personajes, cambia sus destinos, cambia sus voluntades, pero sobre todo cambia su concepto de sí mismo, ¿no? En el caso de Santa María del Circo, los personajes se ven obligados a decidir: yo quiero ser el periodista, yo quiero ser
el alcalde, yo quiero ser el cura. Y hay una cosa muy simbólica y que tiene que ver con este asunto de cómo uno es arrojado, cómo estos personajes son arrojados a un destino. En el sombrero del mago, que el mago se llama Mandrake, ponen papelitos cada uno con un oficio que creen que es necesario para una civilización, ¿no? Entonces uno pone el alcalde, otro pone el periodista, otro pone el cura, otro pone la enfermera, el médico, el agricultor, alguien pone el negro, el esclavo, la puta, ¿no? Y así, y ponen esos papeles, y el asunto es que el rol les toca por azar. Entonces el enano le toca ser el cura, el mago que quería ser el gobernador le toca ser el agricultor, al hombre bala le toca ser el negro, entonces es el esclavo de todos, a Hércules, que es el tipo fortachón, le toca ser la puta, y Mandrake va y lo visita, porque ya están asumidos en ese rol, ¿no? El cambio violento, el encontrarse en la disputa entre los dos hermanos que dividen el circo y que los llevan a esa ciudad abandonada, es un momento violento en el cual sus identidades se desdoblan y se rompen. Una vez que pasa esto, esta ruptura, este desdoblamiento de sí, una vez que el deudo pasa a ser también una especie de desaparecido, es casi obligatorio, casi por necesidad, volver al origen de esa pérdida, volver a tratar de averiguar qué fue lo que pasó, por qué está donde está, por qué ha cambiado su condición, por qué el otro no está, por qué nadie más busca, ¿no? Entonces, aquí es donde el libro de Cristina Rivera Garza es fundamental. Los dos personajes, Matilda Burgos, que es la chica que está en el psiquiátrico, y Joaquín Buitrago, que es el fotógrafo, los dos han escapado inicialmente de una condición. Tuvieron un estadio intermedio de esa condición y ahora están en el último estadio, al menos en el presente, a saber luego dónde los lleva el tiempo, pero creen que el origen está en el intermedio. Cómo se convierte uno en fotógrafo de locos, cómo se convierte uno en fotógrafo de putas. Y para el fotógrafo ese punto intermedio en el que se encuentra con esta chica es el momento en el cual su vida ha cambiado. En realidad el origen está todavía más atrás, ¿no? Y aquí es donde, por paradójico que suene, el recuerdo y la memoria se convierten en una prospección. Es decir, no trato de recordar para descubrirme el pasado, un pasado que ya sé, ¿no? Sino no para descubrir, sino para seguir siendo lo que soy. Es decir, quiero seguir siendo el fotógrafo, ¿no? Tengo que saber cómo llegué aquí y cómo debo mantener esa condición. El recuerdo es necesario para hacer la prospección hacia el futuro, para que yo pueda seguir en el lugar en el que estoy y no perderme como se perdió el otro, al que han desarraigado completamente, ¿no? Para no ser un desarraigado tengo que saber dónde está mi raíz, ¿no? Y hacer que se extienda hacia el futuro, por más que esa raíz sea la miseria total, ¿no? El estar abandonados en un pueblo del desierto, el ser el fotógrafo de un manicomio, el buscar a los hijos en las cuevas del desierto de Sonora o de Mexicali. Esa condición es consciente, es un estado de individualidad consciente que el personaje asume ya como tal. El estatus anterior era fortuito. ¿Cómo llegó Trinidad a ser el dueño del abarrote? Nunca le preocupó. Lo tuvo y ya era suficiente. Pero cómo se convirtió en el buscador de sus hijos en medio del desierto, eso sí es preocupante. Y eso sí lo somete a un autoexamen y eso sí lo pone ante el construir con un discurso su explicación de sí mismo. Decir en el recuerdo la violencia es más que traerla al presente o que actualizarla, es establecer quién va a ser uno en el futuro, saber si se va a seguir en la búsqueda, saber si se prestará la voz a los otros, como lo dice el poeta, como lo dice Óscar Paul Castro, si somos capaces de ejercer ese impulso empático hacia el otro, de ponernos en su lugar y no dejar de ser uno mismo. El autor, si tiene la suerte de no
de no estar inmerso en esta dinámica real. Esto es la conformación de una poética, pero a la vez es una dinámica real. Hay miles de personas padeciendo situaciones como estas, ¿no? Con familiares desaparecidos, con amigos desaparecidos o definitivamente muertos, ¿no? Encontrados sus cuerpos. Si el autor tiene la intención de contar una historia que evoque la violencia, no como el disparo, sino como la herida que se queda y que se infecta, ¿no? Que en realidad eso es el efecto prolongado de la violencia, esos castigos de los titanes de la mitología clásica, ¿no? Prometeo con el hígado y la serpiente, Sísifo con la piedra, Tántaro, todos estos que están condenados a repetir su condición elemental, ¿no? Estas madres de la Plaza de Mayo están condenadas a seguir dando la vuelta a la plaza preguntando por dónde están sus hijos y sus nietos, ¿no? Es decir, la condición de buscador, la condición de sufridor se convierte en el determinante definitivo de la vida de estos personajes. Y es ahí donde yo creo que la literatura tendría que poner, o alguna literatura tendría que poner la mirada, porque es sumamente fácil desprenderse de la sensación de empatía, desprenderse del otro o no entrar en el otro, ¿no? Y contar pues la historia de un sicario que puede que sufra, que es una persona, que puede que no quiera matar pero que está matando, o que termina redimiéndose de alguna manera, ¿no? Pero digamos que su condición es momentánea, ¿no? Son saltos, mata ahora, mata después, mata ahora, mata después, ¿no? Y en el ínter uno los ve por la calle y son aparentemente gente normal. El otro no puede ser gente normal. Tan es así que casi siempre, en muchos casos, este tipo de personajes terminan yendo a la autodestrucción, ¿no? Esa condición de castigo perpetuo, de constantemente levantar la piedra por la montaña, los lleva al exceso, al extremo. En mi ciudad había una mujer, Mariana Escobedo, que su hijo era policía y lo desaparecieron. No se supo muy bien las circunstancias. La mujer pasó 2 años buscándolo, hasta que un día, después de que las autoridades no hicieran caso de sus peticiones, empezó a recibir llamadas donde le daban pistas, ¿no? Y le decían, no, es que su hijo está en tal sitio, su hijo no desapareció ese día, desapareció después, en tal día lo vieron en tal parte, y cada tanto tiempo le iban llamando, ¿no? Y la mujer pues iba haciendo su investigación, hasta que un día la voz que llamaba la citó en un sitio, ¿no? para decirle de una vez dónde estaba el hijo, y se bajó de un autobús, fue a plena luz del día y la mataron a tiros. Es decir, la desesperación de que el yo sin el otro no está completo conduce a estos personajes a esa destrucción. Autodestrucción porque voluntariamente entran o necesariamente entran en una vorágine de búsqueda y de esperanza y desesperanza a la vez, ¿no? Sin embargo, no es una autodestrucción en sí, porque la mujer podía haber seguido toda la vida buscando, ¿no? Pero siempre hay ese elemento que está por encima de todos nosotros y que va ejerciendo esa violencia definitiva, ¿no? Decir en el recuerdo de la violencia es, por tanto, saber si uno puede escuchar esas voces, esos gritos, y prestar como autor la palabra para que, como dice el poeta, se eleve de entre el lodo de la muerte, ¿no? Y pueda haber un testimonio, y pueda haber un testamento, y pueda no borrarse de la faz de la tierra mientras exista ni el desaparecido ni el que lo busca, ¿no? Creo que esa es la idea que yo tengo sobre una poética de la violencia en la narrativa. Una visión más
más común, más habitual, es esta de retratar una idiosincrasia, una panorámica, un decorado, ¿no? que yo creo que termina siendo como una especie de paisajismo, de mural, que a veces sí retrata la condición que se vive en las ciudades, pero que se olvida muchas veces de estos personajes, ¿no? De estos personajes que por sí mismos no van a contar su historia, ¿no? Quizá el ejemplo más importante de personajes como esto es propiamente Javier Sicilia, que durante los primeros meses del asesinato de su hijo estaba en todos lados el hombre, completamente. Incluso escribió su último poema y dijo que ese iba a ser su último poema, un poema que escribió para su hijo. Y ahora no aparece por ningún lado, ¿no? Es decir, la desaparición del hijo, la muerte del hijo, nulificó por completo a un personaje que durante unos meses o un año más o menos fue brutalmente mediático, ¿no? Más que la etapa mediática de Javier Sicilia, si Javier Sicilia fuera un personaje, tristemente podría serlo por lo que le ha pasado a su hijo, más que esa parte mediática, ¿qué piensa ahora? Es lo que a mí me interesa, como el recuerdo de la violencia, como la construcción de esa, o el establecimiento de esa transformación que es perenne, que no se acaba nunca hasta que vuelve a ejecutarse la violencia física, ¿no? Y bueno, no sé si quieras decir tú algo, si alguien tenga algún comentario, si los aburrí demasiado, si me puse muy serio, pero es una manera que estoy tratando con la que estoy tratando de entender cómo contar estas cosas, porque desde hace muchos años el boom de la novela de la violencia en México ha puesto muchos focos en cuanto a la atención mediática sobre el narcotráfico, la trata de personas, los secuestros y demás. Sin embargo, creo que no ha tenido el trato más adecuado con el contexto, con las historias, no con los personajes, sino con las personas, ¿no? Y creo que habría que buscar otra manera. Y esto es como un ensayo de lo que yo estoy buscando para primero en Anatomía de la Memoria hacerlo, y después posteriormente en otros trabajos, ¿no? Cómo abordar la violencia sin que haya tiros necesariamente, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, yo recuerdo, precisamente una paisana tuya, ¿no? Teresa Margolles, que siempre habla de esto, ¿no? De que lamentablemente en México, pues la muerte, ¿no? La muerte por la violencia, pues ya es algo público, que normalmente la muerte todos la conocemos como algo privado, algo que tú tenías el duelo en tu casa, pero en México la violencia ya se ha convertido en algo público, ¿no? Y se ve luego en las noticias, ¿no? Tú vas en tu coche por un puente y de pronto ves a una persona ahí colgada, o encuentras a una persona en la calle, y de pronto como esto pasa de lo privado a lo público y se convierte en eso, no en algo cotidiano como lo que tú hablabas. Así que es una pena que se tenga que llegar a eso. No sé si alguien quiera comentar algo, si seguir charlando al respecto. Yo quiero preguntarle a Eduardo una cosa. Desde Europa, desde la Europa que era en la que la violencia se ejerce de otras maneras muy distintas y que ha cambiado mucho y se ha intensificado en los últimos años, la violencia de la economía, del capitalismo, se ve un poco todo eso que sucede como un poco, sin que se me quiera entender mal, como un poco exótico aquello, ¿no? Una cosa que aquí, pues si sucede es una anomalía, pero allí es lo cotidiano, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del escritor en medio de una administración que tiene las manos manchadas, en muchos casos, y un pueblo que está sufriendo y que no tiene capacidad de poder racionalizar lo que está viviendo? ¿Cuál es el papel del escritor ahí en medio? Yo creo... ¿Cómo reciben en tu país una novela, como por ejemplo Anatomía de la Memoria, como lo hemos recibido aquí? ¿Cómo se recibe en tu país? Todavía no sé, porque no se ha publicado ahí. Pero un tipo de novela como la tuya, ¿cómo se recibe en tu país? Yo creo que lo primero sería que
yo no creo que los creadores tengan un deber. En todo caso, habría que preguntarse si los ciudadanos tienen un deber, ¿no? Porque antes que creador soy ciudadano y vivo y pago los impuestos que hay que pagar y estas cosas, y pago el agua y la luz, ¿no? Entonces, primero, como ciudadano, uno tiene un deber o no tiene un deber. Después, como creador, está un poco más complicado el asunto, porque ¿qué entendemos por deber a la hora de afincarlo en una creación? Hace poco, cuando estaba en el DF, hace unos días, justamente hablamos un poco de eso, y un escritor decía que los escritores solo tienen un deber estético, que solo deben producir belleza. Entonces mi comentario a él fue: ¿y cómo es que lo bello no puede hablar de la violencia y de la muerte y del sufrimiento y del dolor? Lo mismo que puede hablar de la alegría y de cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué uno tiene que nulificar al otro, ¿no? Yo creo que en este sentido un escritor en México tiene que tratar de que la gente pueda verbalizar, pueda convertir en logos eso que no entiende, que pueda darle cuerpo y materializar todo aquello que no comprende de esa violencia que es tan desmesurada, ¿no? Y yo diría exótica, sí, pero en el sentido casi, bueno, va a ser más ridículo todavía, tropical, de la exuberancia del paisaje, ¿no? Es exótica porque es exuberante, porque es increíble cómo se manifiesta en el espacio y en público y privado, ¿no? La violencia. Yo creo que un escritor tendría que, si quiere hacerlo, evidentemente, al menos yo creo que hay que hacerlo, hacer esa traducción, esa especie de interpretación. Nos está pasando esto, porque a mí también me pasa, ¿no? Nos está pasando esto, vamos a ver cómo lo entendemos, ¿no? ¿Cómo se recibe esto? Pues normalmente pasa de noche, porque es más entretenido ver la telenovela de las 4 o la telenovela del Señor de los Cielos, que ahora está muy de moda en México, que es la historia de un narcotraficante, o ¿cómo se llamaba la novela esta, Pérez Reverte? De la Reina del Sur, que también fue un hit, o El Señor de los Sapos, o no me acuerdo cómo se llama también, El Cártel de los Sapos, que en realidad lo que hacen es, como cualquier manifestación casi hegemónica y vertical, los ricos, los clase media y los pobres, ¿no? Estas tres historias de narcotráfico, el protagonista principal es el criminal, el narcotraficante, ¿no? A lo mejor no de muy alto vuelo, uno de mediano vuelo, y que más o menos tiene ciertos valores o principios morales o éticos, ¿no? Entonces solo mata malos, a los que él cree que son malos, ¿no? Bueno, por venganza a lo mejor, porque le hicieron algo antes, este tipo de cosas, ¿no? Luego hay un montón de gente, pobres diablos, que se pueden ajusticiar tranquilamente porque no son gente, son pobres diablos, ¿no? De manera que eso resulta más atractivo, porque es como cualquier película hollywoodense de balazos, y el problema es que no es solo una película de balazos, sino que transmite una noción de cómo entender la violencia, ¿no? Una novela, por ejemplo, como Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, en México prácticamente es que no la ha leído nadie, ¿no? Yo conozco muy poca gente, y conozco mucha gente que conoció a Daniel Sada y que fue a sus talleres y que no leyó su libro, ¿no? Y es un portento de libro, ¿no? Más allá de la temática, lo que sea, es un libro maravillosamente escrito, ¿no? Para aprender a escribir funciona, ¿no? Y sin embargo es muy poco leído. Toscana ni se diga, Toscana es un autor que es prácticamente desconocido en México, que es el único lugar donde publica además, no se consiguen sus libros en otro lado. En ese sentido yo creo que el problema está en que esa otra versión es más digerible, más fácil de asimilar, de asumir, ¿no? Es como los narcocorridos, ¿no? Parece que no hacen nada, que no son tan malos, ¿no? Porque se supone que si los escucho no me voy a hacer narco, no voy a agarrar un rifle y voy a ir matando gente. Y sin embargo, si vemos en una película
o en un comercial de televisión un trato machista, es muy criticado, porque podría invitar a la reproducción de ese comportamiento. Ayer en México, un conductor de televisión al aire, en vivo, manoseó a una chica, ¿no? La chica se fue enojada. Los obligaron, hasta ahora son las versiones que hay, los obligaron a decir que todo era un juego. Después la chica se retractó, Televisa los corrió a los dos, después los volvió a contratar, después ahora no quieren que hablen. Bueno, esto es un telenovela. Es un desastre. Sí. Pero aquí lo importante es que ese comportamiento no se debe propiciar, no se debe promover, porque puede copiarse, ¿no? El comportamiento machista, el comportamiento... Es más, en Japón, o en... ¿dónde es? No, en Japón no. Creo que es en Finlandia más bien. Los dibujos de estos japoneses, manga y estas cosas, pornográficos, no pueden tener personajes que parezcan menores de edad, porque puede llevar a la pederastia, ¿no? De todas estas manifestaciones culturales o lo que sea, se tiene la noción de que en algún momento puede llevar a la gente a la imitación. Cuando las matanzas de estudiantes en Columbine, en Estados Unidos y esto, la culpa es de los metaleros, ¿no? De los rockeros. Con el narcocorrido, la gente dice, y lo dice muchísima gente, nadie se va a hacer narco por escuchar narcocorridos, ¿no? Y yo conozco muchísima gente que se ha hecho narco por escuchar narcocorridos. O sea que la competencia es muy complicada, porque tratar de explicar lo que está pasando, tratar de convertirlo en un discurso, hace que el discurso no sea tan sencillo, ¿no? Al menos en mi caso es así, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, son 600 páginas con un ritmo que hay que aguantar también. Es como una lección anatómica, una lección de anatomía. ¿Estás describiendo sí, el hacer ahora como los fenómenos que son importantes y que forman el cuerpo social y político? Porque está como desarrollando el cuerpo, ¿no? Y el libro está dividido, es una novela, está dividido en 5 partes, si no me equivoco. Y cada parte es un proceso anatómico de la necropsia, ¿no? De abrir un cuerpo y ver qué tiene, y primero superficial, después cada vez más profundo, hasta llegar a lo más hondo, tratar de desentrañar el secreto más hondo de la memoria, porque el cuerpo del que se hace referencia es la memoria, ¿no? Y luego volver a coserlo, ¿no? Volver a unirlo todo, ponerlo más o menos en su sitio y ver qué es lo que queda, ¿no? La novela está dividida en estas 5 partes y la historia va avanzando de esa manera, ¿no? Al principio es una cosa un poco más confusa, porque el cuerpo es confuso, la apariencia engaña, ¿no? Y después poco a poco se va llegando a la entraña, a lo que sí donde no hay engaño, donde no hay posibilidad de estar ligado y no hay más, no me puede engañar, ¿no? Y finalmente, cuando ya hemos recuperado esa memoria, pues tratar de construir un relato que nos explique quiénes somos, ¿no? Es un poco la idea del libro, y por eso se llama Anatomía de la Memoria, y porque tiene relación con un libro de Robert Barton, que es un filósofo natural del siglo XVII, inglés, que se llama Anatomía de la Melancolía. Entonces, en Anatomía de la Melancolía, lo que hace Barton es analizar mediante una serie de principios anatómicos la enfermedad de la melancolía. Entonces yo quería tratar la memoria como una enfermedad, y por eso la referencia también. ¿Alguien más quiere? ¿No? Bueno, pues yo les agradezco, y agradezco infinitamente a Eduardo el habernos acompañado. De hecho, llegó hace 2 días de Culiacán y dentro de 2 días va de vuelta a México.
Y pues para nosotros ha sido un placer y bueno, ha sido un gran descubrimiento conocerlo, o sea, un gran descubrimiento el saber, bueno, que va comenzando y que tiene mucho por decir, y pues será un honor volverte a tener por aquí para el próximo año, y pues gracias a todos por acompañarnos. Gracias.